Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de BCC Latino. Como cada sábado a las 7 de la noche vamos a estar aquí abriendo las puertas de nuestras casas para conectarnos con ustedes, para aprender de la palabra de Dios y para conectarnos en un mismo espíritu y adorar a nuestro buen Dios. Sí, sean bienvenidos y gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Estamos aquí para adorar el nombre del Señor. Como les decía el sábado pasado, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Yo les quiero invitar a que dispongan su corazón para adorar al Rey. En unos minutitos vamos a estar cantando, vamos a estar adorando y bueno, como siempre, saben que las letras van a salir allí, pero que nada te impida a enfocarte en la alabanza y en la adoración a nuestro Señor Jesús. Así es, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Me gustaría que dejaran allí un comentario saludándose, porque de hecho no toman este tiempo y aprovechan y se saludan entre ustedes. Sé que llevamos tiempo sin reunirnos físicamente, pero tal vez este sea un buen momento como lo hacíamos cuando estábamos allá en la iglesia, para saludarnos, para dejar un comentario, para compartir este link. Yo creo que la palabra de hoy de verdad va a bendecir a muchísimas personas, sobre todo en esta temporada tan compleja que estamos viviendo en toda la humanidad. Así que deja tu comentario, ve comentando, deja un emoji, deja alguna cosa que nos deje saber que estás ahí viéndonos. Y bueno, una vez más, gracias de verdad, gracias porque te tomas el tiempo de compartir y estar conectado con nosotros. Amén. Amén. Yo lo que quiero hacer es, mi esposa en un momentico nos va a dirigir en un tiempo de alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces, como ella decía, por favor, este no es el tiempo para estar haciendo nada más. Creo que es el momento para abrir tu Biblia, para abrir tu corazón, para abrir tus manos, para abrir tu boca y exaltar al Rey de Reyes. Y bueno, mi esposita, mientras ella se prepara allí con la próxima parte en donde ella va a cantar y nos va a guiar a un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor, me gustaría aprovechar este momento para darles las gracias. Gracias a cada uno de ustedes que son las personas que soportan y apoyan este ministerio. Gracias porque por sus donaciones, por sus diezmos y por sus ofrendas nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. Podemos alcanzar a tantas personas, podemos seguir haciendo el ministerio. Y quería tomar este tiempo para recordarles que nuestros diezmos y nuestras ofrendas también son una forma de adorar a nuestro Dios. Y tenemos disponible transferencias en líneas y PayPal. Allí en pantalla está apareciendo el link a donde ustedes pueden acceder para dar tu diezmo o tu ofrenda. Y hemos abierto todos los miércoles y los sábados desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en nuestro local físico, para que puedas ir, si no puedes hacer una transferencia, puedas ir hasta el local de Rembeck o de Bamgase y puedas depositar tus diezmos y tus ofrendas allí. Creo que ya todo está listo para este tiempo de oración, pero una vez más, muchísimas gracias por tu fidelidad y por tu generosidad. Vamos a adorar ahora también a Dios con nuestras voces y vamos a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es fiel, sin importar la situación, Él permanece fiel. Vamos a adorarle. Caminaré por el fuego y por la oscuridad.
y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está, glorioso, victorioso, dilo, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh, en el trono está. Gracias, Señor, porque no me dejarás. Dilo, en el trono está. En el trono está. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios es fiel. Él es grande, Él es todopoderoso y Él es más grande que cualquier situación que podamos estar enfrentando. Gracias, amor, gracias por guiarnos en este tiempo de oración. Gracias a ustedes por estar allí cantando en sus casas con nosotros. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la soberanía y de la grandeza de Dios. Estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado Transiciones. Y hablamos de transiciones porque todo lo que crece cambia y todo lo que cambia tiene que pasar por un proceso de transición. Y yo sé que ahorita globalmente estamos pasando por un proceso de transición, por una temporada de transición. Las cosas no son como eran antes, pero estamos seguros que todavía no son como queremos que sean o como van a ser. Y estamos ahorita en una temporada de transición. Y nuestras vidas, no solamente ahorita, sino que nuestras vidas, durante toda nuestra vida, cada uno de nosotros experimentamos transiciones. Muchas de ellas son transiciones que nosotros no estábamos esperando. Un día nuestro hijo nos dice algo que cambia toda nuestra vida. El doctor llama, del trabajo nos llaman, pasa algo que cambia la rutina, que cambia las estructuras y las cosas se vuelven un poco diferentes. Y en esos momentos, cuando viene una transición, cuando nuestras estructuras son movidas, cuando pasamos por una tormenta, la mayoría de nosotros nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Y si Dios es un Dios bueno,
¿Por qué permite que esto me pase? Y yo creo que la respuesta, como respondemos en un tiempo de transición, es tan clave para nuestra vida. Yo me he visto cómo respondo ante estas situaciones y creo que la mayoría de nosotros respondemos muchas veces negativamente. Respondemos quejándonos, respondemos enojándonos con la situación y muchas veces nos enojamos con Dios. Intentamos arreglar las cosas o mejorarlas en nuestras propias fuerzas y respondemos ante las situaciones difíciles, ante las transiciones de la vida negativamente. Otras veces respondemos culpando a alguien. Esto es culpa de mi jefe, esto es culpa de mi marido, esto es culpa de mi esposa, esto es culpa de mis hijos, esto es culpa de la situación económica, esto es culpa del presidente, esto es culpa del coronavirus, es culpa de todos los demás. Nunca es nuestra, es culpa de alguien más, pero principalmente es culpa de Dios. Al final llegamos a esta conclusión de que es culpa de Dios porque si Él es Dios y Él está al control de todas las cosas, ¿por qué permite que esto suceda? También respondemos olvidándonos de todo, olvidándonos de nuestros principios, olvidándonos de nuestros morales, de nuestra moralidad, de nuestras buenas costumbres y somos, me gusta decirlo así, que durante temporadas de transición nosotros somos más vulnerables a ser tentados durante una temporada de transición que en cualquier otro momento. Hombres, yo sé que ustedes me entienden, cuando nosotros como hombres pasamos un problema en la casa o pasamos por una temporada de transición, nuestra tendencia es huir. Cuando hay un problema en casa, ¿qué es lo que al último lugar a donde queremos ir? A nuestra casa. Si tenemos un problema en el trabajo, al último lugar a donde queremos ir es a nuestro trabajo. Nuestra tendencia es a huir. Y aunque generalmente no tenemos la oportunidad de huir físicamente, ¿verdad? De agarrar nuestro carro e irnos, huimos y escapamos a otros lugares. Nos escapamos y huimos a la pornografía, a nuestro trabajo, si el problema es en casa, huimos y escapamos en los deportes y nos sumergimos en el deporte, tal vez en las noticias, haya tantas cosas a las que podemos huir, pero ninguna de estas es la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cómo responder? ¿Cómo respondemos en una temporada de transición? Porque yo creo que esa respuesta realmente revela cómo estamos y cómo está nuestra relación con Dios. La respuesta adecuada, creo yo, en estos momentos de incertidumbre, en temporadas de transición, es aceptarlos como que lo que está sucediendo es algo que proviene de Dios y que Él está al control de todas las cosas, que Dios es fiel y debemos en estos momentos buscar su mano y vivir como hombres y mujeres que confían en que Dios está con nosotros. Y eso es lo que veremos que sucede en la vida de José. Hace 2 semanas les pedí como tarea que leyeran toda la vida de José, desde Génesis 37 hasta el capítulo 50. Si lo leíste, si hiciste la tarea, escribes ahí en los comentarios yo, ¿sí? No es que estoy tomando asistencia ni nada ¿sabes? No estoy tomando asistencia, solo vamos a dejarlo ahí. Si no la leíste, está bien. Hoy vamos a hacer un resumen de la vida de José, pero aún si no la leíste, te animaría a que la leas después de que terminemos nuestro tiempo, que tomes un tiempo y la leas. Si alguna vez pensaste que la Biblia es aburrida, que la Biblia da sueño, que no sé qué sacar de aquí, mira, te aseguro que la historia de José te va a mantener al filo del asiento leyendo cada página porque es una historia tan interesante. Y en resumen, José era uno de 12 hermanos y era el favorito de su papá. Eso obviamente no le gustaba a sus otros hermanos, ¿no? Era tan especial que incluso su papá le regala, la Biblia menciona un abrigo de colores, pero técnicamente no era un abrigo de muchos colores, sino un abrigo de manga larga. Era un abrigo que tenía bordados y que de alguna forma representaba un estatus para la persona que portara ese abrigo. Y lo más importante era que por las mangas largas que tenía, la persona que lo portaba no podía hacer labores manuales. Y recuerda que en esa época vivían de la agricultura, de trabajar con sus manos, y José, el hermano favorito, no tenía ni siquiera que hacer los trabajos de la casa. Sus hermanos estaban tan molestos. Y eso no queda ahí. José empieza a tener unos sueños. Y la interpretación obvia de los sueños que tiene Josué es que un día
toda su familia se iba a inclinar ante él. José iba a ser el que estaba al mando y toda su familia se tendría que someter. Eso molesta en sobremanera a sus hermanos y sus hermanos empiezan a planear cómo matarlo, ¿sí? Para resumir y no hacer el cuento tan largo, en lugar de matarlo, lo que hacen es deciden venderlo como esclavo. Y entonces a partir de ahí agarran el abrigo especial que tenía José, lo rasgan, le ponen sangre de un animal y se lo llevan a su papá y le dicen: papá, creemos que este es el abrigo de José. Y el papá lo ve y dice: todo el mundo supone que José está muerto, el papá está de luto, está llorando, pero mientras todo esto está sucediendo aquí, José en realidad está siendo llevado a Egipto por unos mercaderes que lo acababan de comprar como esclavo. Y de hecho fue esclavo, se lo vendieron a un funcionario que se llamaba Potifar. Y él era un funcionario del faraón y capitán de la guardia. Y aquí es donde vamos a empezar la historia de José. Vamos a leerla en la Biblia. Vamos a empezar en el capítulo 39, versículo 1. Dice así: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Versículo 2 dice: ahora bien, el Señor estaba con José. Esta historia contrasta inmediatamente nuestra teología y lo que tú y yo pensamos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en Dios, cuando yo pienso que Dios estaba con alguien, el versículo 2 nos dice: ahora bien, el Señor estaba con José. Cuando yo pienso que Dios está con alguien, yo no me imagino a un Dios que permite que te agarren, que te quiten la ropa, que te la rompan, que te metan en un pozo y que te vendan como esclavo. Si la historia sucediera como yo imagino, lo que significa cuando Dios está con alguien, iría algo así como cuando los hermanos intentan agarrar a José por la espalda, entonces aparecen dos rayos y matan a los hermanos de José y de pronto aparece una voz y dice: este es mi hijo, mi siervo amado, yo estoy con él, aléjense. Pero no es así como sucede la historia. Encontramos a José lejos de casa, vendido como esclavo, en un país donde hablaban un idioma que él no conocía y sin embargo la Biblia afirma: y el Señor estaba con él. Hace 2 semanas, cuando empezamos a hablar de transiciones, dijimos esto, que Dios usa estas temporadas para hacer algo especial en ti y a través de ti. Pero eso no es todo. Lo primero que quiero que aprendamos hoy es que Dios está contigo durante las transiciones, ¿sí? Dios está contigo durante las temporadas de transiciones. Aquí está, en el comienzo de la historia de José, dice: el Señor estaba con José. Y como estaba con José, las cosas le salían muy bien. Pasaron los años y las cosas le empezaron a salir muy bien a José. Él prosperaba en todo. José se ganaba la confianza de Potifar, lo nombra mayordomo de su casa, lo pone a cargo de todos los bienes de su casa. José era esclavo de Potifar, pero creció allí en la casa de Potifar y tenía muy buen físico. La Biblia dice que era muy atractivo y la esposa de Potifar se fijó en la belleza, en lo atractivo que era José, comienza a echarle el ojo y se le propuso. Y aquí está la mesa servida para otra transición. Como responda José a esta proposición, depende de cómo realmente José ve a Dios, porque José pudo haber respondido negativamente, él pudo haberse quejado, pudo haberse enojado con Dios, pudo haber intentado manejar las cosas en su propia habilidad, en su propio conocimiento, culpando a sus hermanos. Él pudo haber dicho: yo estoy en esta situación por culpa de mis hermanos, yo no tenía nada que ver con esto, pero en últimas esto es culpa de Dios porque tú, Dios, permitiste que ellos hicieran estas cosas. Y pudo responder olvidándose de todo. ¿Recuerdas lo que te decía al principio? Olvidándose de sus principios, de su moralidad, de sus buenas costumbres. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables a ser tentados durante las transiciones. Y la pregunta que se puede haber estado haciendo José es: ¿por qué hacer lo correcto cuando Dios me abandonó?
¿Por qué hacer lo correcto cuando tú, Dios, no has hecho nada por mí? Aquí estoy y estoy en mi propia cuenta, tú no has hecho nada. Bueno, esta es mi oportunidad para empezar a disfrutar. Sin embargo, versículo 8, mira cómo responde José. En el versículo 8 dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? Y después dice esto, y pecar así contra Dios. José, en medio de su situación, en medio de su circunstancia, en medio de estar vendido como un esclavo, está reconociendo, todas estas cosas pueden que no estén a mi favor, pero yo voy a hacer lo que es correcto. Yo no voy a pecar contra Dios. Esto se trata de que José reconoce que Dios está con él en medio de esta situación. Así que José decide hacer lo correcto. Bravo, José. Huiste, escapaste. ¿Cuál es la recompensa de José? Es acusado de violación y es llevado a la cárcel. El versículo 19 dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Acaso esto no te hace repensar tu visión de Dios? La Biblia nos dice que José estaba en la cárcel, que Dios estaba con él en la cárcel. Mira, en el versículo 20 dice, pero aún en la cárcel, versículo 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Mira, la Biblia dice esto, José estaba en la cárcel y Dios estaba con él y Dios no dejaba de mostrarle su amor. Y nosotros pensamos, no, si Dios estuviera con él, José no estaría en la cárcel. Si Dios estuviera con José, Potifar habría regresado ese día más temprano del trabajo para escuchar lo que la esposa le estaba proponiendo a José y darse cuenta que ella fue la que lo estaba tratando de engañar y que José respondió como un caballero y echaría a la esposa a la calle y recompensaría a José. Ahí, sí, ahí es donde Dios está con José. Pero no, esto me enseña que nosotros que no podemos medir la presencia o el amor de Dios en nuestras vidas solamente como el resultado de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Puede que todo te esté yendo bien, que todo te esté yendo muy bien y estar completamente alejado de Dios o estar pasando por la circunstancia más difícil que jamás hayas enfrentado y escuchar como dice la Biblia ahí, Dios está contigo en el centro de todo esto. Las cosas, aún en la cárcel, empiezan a ir bien para José, pero quiero que entiendas que han pasado años desde que José es vendido como esclavo. Han pasado años, José ya no es el mismo adolescente, José ya es un hombre y han pasado años y las cosas empiezan a ir bien para José en la cárcel. Los guardias dejan todo en manos de él. El copero del rey lo ponen preso y le dicen a José que sea él el que atienda al copero del rey. José estaba a cargo de todos los presos, los guardias no se preocupaban de nada porque José era el encargado, ahí le estaba yendo bien, ¿no? Y una mañana José consigue al copero muy preocupado porque había tenido un sueño. El copero había tenido un sueño y José, con la ayuda de Dios, interpreta el sueño que tuvo. En el capítulo 40, versículo 13 dice la interpretación que tuvo José del sueño. Dentro de los próximos 3 días, el faraón te indultará a ti, copero, ¿verdad? Y volverá a colocarte en tu cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. La interpretación es que vas a regresar a tu trabajo. Y en el versículo 14, creo que José hace lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Empieza
a decirle y a pedirle al copero esto: yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Las cosas por fin estaban saliendo bien para José, ¿verdad? José por fin tenía una oportunidad. El copero, las cosas se estaban poniendo favorables. El copero es sacado de la cárcel. Y la Biblia dice, el Señor estaba con José. Y como estaba con José, versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Si yo fuera José, estaría pensando: Señor, en serio, lo único que estaba pidiendo era un poco de justicia. Si eres como yo, tú no quieres que Dios esté contigo durante las transiciones. Tú quieres que Él te saque de las transiciones. Tú quieres que Dios te libre de las temporadas de transiciones. Tú quieres que Dios apriete un botón que diga eject y salir, o un botón que adelante las cosas hasta que todo esté bien. Pero su promesa y lo que esta Biblia enseña constantemente es que Él siempre va a caminar y estar contigo sin importar por dónde vayas. No afirma que no vamos a pasar por situaciones difíciles, ni por transiciones, ni por circunstancias que no sabemos por qué están sucediendo. Lo que nos afirma es que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a caminar con nosotros. Tal vez, si esta no fuera la historia de José, sino que fuera tu historia, se leería algo como: ella era una esposa fiel, criaba a sus hijos y se enfocaba en su casa. Y un día, su esposo la dejó por otra mujer. Y Dios estaba con ella. Por años, él ha sido un buen trabajador. Y en vez de darle la promoción que tanto esperaba, lo botaron. Y Dios estaba con él. Toda su vida, ella ha querido ser madre y convertirse en una buena esposa. Se guardó durante su juventud. Ha mantenido su cuerpo y su corazón puro para guardarse para el que va a ser su esposo. Ahora está en la mitad de sus 30s y está sola. Y Dios estaba con ella. Tal vez la historia dice, ellos eran líderes de una iglesia, ellos eran cristianos de toda la vida, pero su hijo nació con una enfermedad. No hay esperanzas de que se recupere. Y Dios estaba con ellos. Tenía 18 años, tenía muchas ganas de ir a la universidad, pero no había dinero para hacerlo. Y Dios estaba con él. La conclusión a la que llegué mientras leía esta historia y quería compartirla con ustedes y ver cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Es tan sencillo, es esto. Número 2, si estás tomando nota, anota esto. Necesitamos actuar como hombres y como mujeres, como adolescentes que saben que Dios está con ellos. Es tan simple, ¿verdad? Nosotros necesitamos actuar como personas que saben que Dios está con nosotros. Piensa en todas las oportunidades que tuvo José para intentar, en sus propias fuerzas, cambiar su realidad. Él pudo, cuando era el jefe de todas las cosas en la casa de Potifar, seguramente era un hombre muy rico, seguramente tenía caballos, seguramente tenía otros esclavos que estaban a cargo de él. Él pudo haber agarrado un caballo, él pudo haber agarrado algunos esclavos e irse, tratar de regresar a su casa. Él pudo haber buscado su beneficio propio. Él pudo haber aprovechado de la oportunidad que le dio la esposa. Piensa, cuando estaba en la cárcel, él estaba a cargo de todos los demás presos. Seguramente tenía las llaves de la cárcel. Él pudo haberse escapado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque José reconocía que la situación en la que estaba, Dios estaba con él. Y él fue fiel como esclavo, lejos de su casa. Cuando a Dios no parecía importarle, él dijo, no voy a pecar contra Dios. Él fue fiel cuando era un prisionero acusado injustamente.
Él confió en Dios en medio de la incertidumbre, cuando el copero se olvidó de él, cuando por años estaba allí y no sabía qué iba a pasar. Él asumió que su cuidado y su protección dependían de la presencia de Dios. Él pudo decir, este sueño te lo interpreto yo. No, 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 no. Dios va a interpretar tu sueño. La pregunta que tengo para ti es, ¿cómo respondes o cómo respondemos cuando las circunstancias a nuestro alrededor señalan como que Dios no está interesado, como que Dios no tiene la intención de recompensar nuestros esfuerzos? Cuando esta incertidumbre nos deja confundidos y no sabemos cómo responder, ni siquiera cómo acercarnos a Dios, cuando Dios está callado, cuando Dios está quieto, cuando Dios parece distante. A mí me gustaría terminar mis oraciones de esta manera. Bueno, Señor, amén. Ya sabes lo que yo pienso. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Ya escuchaste mi opinión. Ahora quiero saber la tuya. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo responde cuando le pides a Dios que cambie el corazón de tu hijo y no pasa nada? Cuando le pides a Dios que mejore tu situación laboral y no pasa nada. Cuando no quieres pasar el resto de tu vida soltero, pero miras a tu alrededor y las cosas no están cambiando y te estás haciendo más viejo o más vieja. Cuando no deseas pasar el resto de tu vida con tu esposo o con tu esposa sin que él o ella cambien, pero lo miras y no cambia para nada. ¿Cómo respondes? La Biblia lo hace parecer tan simple. La Biblia dice, aguanta ahí, Dios está al control, mantente fiel. Continuemos con la historia de José, porque pasan 2 años más y José tal vez cree que de verdad lo olvidaron por completo en esa cárcel, en esa prisión para siempre. Dios no está contestando sus oraciones, no aparecen respuestas, no hay una voz, no hay signo, nada. Génesis 41, versículo 1 dice esto. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Y si avanzas hasta el versículo 15, dice que es un sueño que todo el mundo había tratado de interpretar, pero nadie lo había podido interpretar. Así que el copero se acordó de José, mandan a llamar a José y José dice, oye, mira, el faraón le dice a José, tuve un sueño y a mí me he enterado que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Y aquí vemos a José una vez más, siendo fiel aún como el siervo de Faraón. Versículo 16 dice, José responde así, no soy yo quien puede hacerlo. Faraón, no soy yo quien puede interpretarlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Esta es la parte donde creemos que Dios sí está con José, porque las cosas empiezan a salir bien para él. Él interpreta correctamente el sueño de Faraón. Dice que van a haber 7 años de mucha abundancia, pero después que van a haber 7 años de mucha hambre. Faraón lo promueve, lo convierte en el primer ministro, en el gobernador de todo Egipto para que José sea quien administra los próximos años que él mismo acaba de predecir. Y solamente Faraón está por encima de él. Yo me pongo a imaginar, ¿qué pasaría? Porque ahora Potifar era un súbdito de José. ¿Qué pasaría en ese encuentro? La Biblia no los dice, pero habría sido bien interesante. Adelante las cosas unos 10 años, ¿sí? Hay tanta hambre en todas las ciudades que en el único lugar donde hay comida es en Egipto y está sucediendo por causa de José. Hay comida en Egipto porque José ha administrado bien las cosas. Así que Jacob, ¿recuerdas de Jacob, el papá de José? Manda a sus hermanos, los hermanos que vendieron a José, que lo pusieron como un esclavo, que lo hicieron pasar por muerto, y le dice Jacob a sus hijos, vayan a Egipto y vayan a buscar comida. Así que los hijos van a Egipto, hacen un viaje, llegan a Egipto, y ¿a quién se encuentran? A José. Y yo estoy diciendo, ahora sí Dios realmente está con José. ¿Por qué? Porque ahora el poder está en manos de José. Pero la Biblia nos dice que como José hablaba a través de un intérprete,
y tal vez por la vestimenta, seguramente tenía esa barba y esa cobra que usaban los egipcios en esa época, ¿verdad? Ellos no reconocen a José, y José, al ver a sus hermanos, está movido con todas sus emociones y se aparta a llorar. Y cuando regresa les dice, bueno, ustedes vienen aquí por comida, les tengo dos noticias. Básicamente, esto soy yo parafraseando. Tengo una buena y una mala. La buena es que yo soy el gobernador de Egipto y aquí hay comida. La mala es que yo soy José y soy su hermano. Imagina cómo se sintieron sus hermanos en ese momento. Seguramente estaban asustados. Y si lees la Biblia, José, si lees esta historia, José manda a los hermanos a que hagan un montón de cosas. De hecho, empieza como a jugar ciertos juegos ahí con José. Pero ese no es el punto de lo que quiero enseñar hoy. José los convence. En medio de su susto, en medio de su temor, José los convence de que él no les va a hacer nada malo, que él solamente quiere volver a reencontrarse con su padre, él quiere volver a reencontrarse con toda su familia, pero los hermanos tienen miedo porque saben, no hay manera de que José no nos vaya a perdonar lo que le hicimos. No hay manera de que José siga siendo tan bueno con nosotros cuando le traigamos a nuestro papá y nuestro papá se muera, porque el papá era viejito. Y aquí, este es el último verso que vamos a leer y es el final de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a Génesis al capítulo 50. Capítulo 50, verso 15. Esto es el momento definitivo en la historia de José. Versículo 15. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre. El padre de José había muerto. Jacob ha muerto, ¿no? Y dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre nos dejó estas instrucciones. Y las instrucciones eran algo así. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y luego en el versículo 18, sus hermanos se postran ante José y les dicen, José, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Haremos lo que tú nos pidas, pero por favor, no nos maten. Y ellos estaban asustados, estaban temiendo por sus vidas. Versículo 19, José les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Y me encanta. Esto es lo que responde José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Aún en medio de todo su poder, siendo el más poderoso después de Faraón, José dice, yo no tengo el poder, realmente Dios está al control. José tiene una capacidad de entender la soberanía de Dios, que donde sea que él esté, en el pozo o en el lugar más alto, todo esto se trata de Dios. Y versículo 20, esto lo resume todo. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José dice, mira, ustedes realmente querían hacerme daño, pero yo entiendo que Dios está conmigo y que Dios está al control. Y lo que ustedes se propusieron hacerme para mí mal, Dios lo cambió para mi bien. Y no solamente para mi bien, sino para el bien de muchas personas. ¿Ves cómo todo se conecta? En la primera semana hablábamos de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Eso es lo que vemos en la vida de José. Mira, puede ser Satanás, puede ser tu jefe, puede ser tu esposa, puede ser la vida, puede ser el coronavirus, puede ser cualquier situación. Lo que sea que haya sido propuesto para hacerte mal, Dios lo dispone para el bien de aquellos que lo aman. Y tal vez tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo podemos entonces interpretar toda esta historia? ¿Cómo podemos interpretar la vida de José? Yo creo que hay un par de formas de verla, y la primera y la más importante es verla como una imagen de Jesús. ¿Pudiste ver, oír los ecos de la vida, de la historia de Jesús a lo largo de la historia de José?
A mí me gustaría enseñarte a leer la Biblia de esta manera, que todo, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, lo filtres a través de Jesús. Todo está apuntando a Jesús y Jesús es la personificación de la palabra de Dios. Que la historia de José es una especie de historia profética de que un día, muchísimos años en el futuro, vendría un Salvador que caminaría por el mismo camino que caminó José. Sería traicionado por sus hermanos, sería mentido, sería condenado falsamente. Por supuesto, a diferencia de José, no fue vendido como esclavo, pero a él lo condenaron y lo ejecutaron y lo mataron. Pero al igual que José, él sería levantado de ese pozo, del pozo que estaba para la muerte. Él sería levantado y sería puesto en el trono más alto que hay sobre la tierra. Y como José, en lugar de exigir venganza desde ese trono, usaría su posición, esto me encanta, usaría su posición para perdonar y para salvar a sus hermanos. Y como José, él lloraría de alegría cuando nos reencontráramos y nos reconciliemos con él. Jesús es el punto central de esta historia y de cada historia en la Biblia. El punto principal de la historia de José no es sorprenderte con la gran fe que tuvo José y de su capacidad de mantenerse fiel en medio de las situaciones difíciles. No se trata de que si tú te mantienes firme algún día vas a ser el presidente de algún país. No es eso. El punto es que Dios está en el trono, de que Jesús está al control de todas las cosas, de que sin importar por lo que pases, por lo que puedas pasar, por lo que estés pasando o lo que vaya a pasar en un mes, en un año o en 10 años, Jesús está en el trono. Y la segunda forma en la que podemos interpretar esta historia y la vida de José es como la vida de alguien que tiene la seguridad de que Dios está con él. De que al igual de que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo en la vida de José, tú y yo podemos tener la confianza de que Dios está al control de nuestra vida y de que Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos. Me gustaría terminar este tiempo haciendo 2 oraciones. La primera, una oración para todas las personas que reconocen hoy que Jesús no está en el trono, en el centro de sus vidas, y que sea una oración para darle el control, para declarar que Él tiene el control de tu vida y de todas las situaciones y de las circunstancias que puedas estar viviendo hoy. Así que vamos a hacer esa primera oración y después vamos a hacer una oración general que todos vamos a hacer y que va a ser una oración no solamente para esta noche, sino para cada oportunidad, en cada ocasión en que sientas que estás pasando por un momento de transición, en un momento en donde no sabes qué es lo que está haciendo Dios o dónde está Dios en tu vida, puedas hacer esta oración. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Repite después de mí o hazlo con tus propias palabras, pero hagamos esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mis emociones, de mis pensamientos, de toda situación, de toda circunstancia que estoy viviendo hoy. Te pongo en el trono de mi corazón, de mi vida, de mis pensamientos y reconozco que tú tienes el control de todas las cosas. Sé el centro de mi vida. Ayúdame a no responder negativamente ni culpando a otros. Ayúdame a no tener una actitud de víctima ante esta situación. Ayúdame a no responder alejándome de tus principios, de tus valores, sino a mantenerme fiel en tu palabra, en tu camino, hoy y por el resto de mi vida. Que seas tú mi ayuda en tiempos de dificultad y mi norte en toda circunstancia. Que seas tú el centro, el Señor y mi único y suficiente Salvador, hoy y para siempre. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido. Bienvenido a un nuevo caminar. Tal vez las circunstancias a tu alrededor no van a cambiar, pero te aseguro que vas a sentir la presencia de Dios acompañándote y ayudándote a caminar cada día.
si hiciste esta oración por primera vez, si alguien te envió este link, si un amigo te invitó a ver esta transmisión y estás haciendo esta oración por primera vez, te pido que por favor le digas a ese amigo que hiciste esta oración, o escríbenos un mensaje por interno para saber que hiciste esta oración por primera vez. Dios está contigo, Dios te está acompañando, pero no estás solo. Hay una comunidad de cristianos alrededor que quieren acompañarte, que quieren ayudarte, que quieren orar por ti y dejarte saber que ese Dios del que hemos estado hablando, el mismo Dios de José, nos ha acompañado a cada uno de nosotros. No se trata de que nuestra vida sea más fácil o de que nosotros lo tengamos todo resuelto, sino de que reconocemos que Dios camina a nuestro lado hoy y cada día de nuestra vida. Hay una segunda oración que me gustaría hacer y para eso le voy a invitar a mi esposa que pase aquí conmigo para que podamos cantar una vez más esa canción que cantamos al principio del servicio y que declaremos lo que dice esa canción, que Dios es fiel, que Dios es grande y es más grande que cualquier situación que podamos estar enfrentando, y que puedas hacer esta oración para que la hagas esta noche y cada vez que no sepas qué hacer. Puedes repetir conmigo, di esto: Dios, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás al control. Tú estás al control de todas las cosas. Y todo está obrando para mi bien. Repítelo otra vez. Dios, tú estás conmigo. Estás al control de todas las cosas. Obrando todo para mi bien. Así es. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y le decimos: Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Sí, Señor, tú eres fiel, tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú puedes cambiar nuestra situación, Señor, pero aún si no lo haces, reconocemos que tú estás con nosotros, que tú estás en el trono, que tú estás al control de todas las cosas, obrando todo para nuestro bien, conforme a tu gran y buen propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Gracias, Muchísimas Señor. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestra transmisión. Hoy reconocemos que Jesús está en el trono y que Él tiene el control de todas las cosas. Te deseo que tengas un feliz resto de fin de semana y una semana súper bendecida en la presencia de Dios. Amén. Y que no te olvides de contactarnos a través de las redes, como decía Carlos, y que estamos allí para orar por ti, para cualquier petición que tengas. También hacerte una invitación para los miércoles a las 7, vamos a estar orando por tus peticiones también. Y bueno, los sábados, cada sábado a las 7, mientras nos toque, vamos a estar a través de esta plataforma. Entonces, queremos dejarles con nuestra oración y con unos anuncios al final. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Feliz semana. Chao. Padre, ayúdanos a ser el pueblo y la iglesia que nos has llamado a ser. Un pueblo que siempre edifica y nunca derriba. Que siempre da aliento y nunca desanima. Un pueblo y una iglesia que lleva un mensaje de esperanza a donde quiera que va y a quien quiera que ve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.